En el húmedo verano de 1847, 13 miembros de la prominente familia Bogotá murieron en el transcurso de pocas horas en su mansión del distrito de Los Jardines, en el condado de Valle del Cauca, Colombia. Los registros oficiales, enterrados en lo profundo de los archivos estatales de Colombia, listan la causa como fiebre repentina, pero las notas apresuradamente garabateadas en los márgenes cuentan una historia diferente. El doctor Armand Thibodeau, el médico encargado, escribió en su diario privado que nunca había presenciado una agonía tan sincronizada y que los síntomas no se parecían a ninguna enfermedad conocida. Las uñas de las víctimas se habían vuelto negras, sus lenguas hinchadas de un púrpura oscuro, y sus últimos gritos resonaron por los pasillos de la mansión hasta el amanecer. Lo que hace este caso aún más perturbador es que cada muerte ocurrió exactamente 90 minutos después de la tradicional cena dominical de la familia, y la única persona en la casa que sobrevivió fue Violeta, la cocinera principal en la cocina. Durante más de un siglo y 70 años, esta tragedia ha permanecido como uno de los secretos más cuidadosamente guardados del condado de Valle del Cauca, oculta tras un muro de vergüenza, miedo y silencio deliberado. Pero esta noche, vamos a descubrir la verdad sobre lo que realmente sucedió en esa cocina y por qué una línea de sangre entera desapareció en una sola noche. La verdad sobre esa fatal cena dominical comenzó años antes de que la primera gota de veneno tocara los labios aristocráticos, arraigada en un ciclo de crueldad que eventualmente exigiría su pago. El condado de Valle del Cauca en 1847 era una ciudad de contrastes marcados, donde mansiones magníficas se alzaban como monumentos a la riqueza, mientras la base de esa prosperidad descansaba en la esclavitud humana. El distrito de Los Jardines, donde el musgo español colgaba de los balcones de hierro forjado como sudarios fúnebres, albergaba a la élite de los propietarios de plantaciones de caña de azúcar, comerciantes de algodón y magnates navieros que habían construido sus fortunas sobre los hombros de la mano de obra esclavizada. La mansión Bogotá se erigía como una de las joyas de la corona del distrito, una obra maestra de 3 pisos de estilo neoclásico griego, con imponentes columnas corintias que parecían raspar el cielo colombiano. Octavio Bogotá había heredado tanto la casa como la vasta plantación de caña de azúcar de su padre, junto con una reputación de ser lo que la sociedad educada llamaba un disciplinario estricto y lo que sus esclavos conocían como algo mucho más siniestro. A los 43 años, Octavio gobernaba su hogar con el mismo puño de hierro que usaba para controlar su plantación. Su esposa, Celeste, una mujer delicada de una prominente familia criolla, había aprendido hace mucho a cerrar los ojos ante las crueldades de su marido a cambio de mantener su posición en la sociedad. Sus 4 hijos, Esteban, de 19 años, Margot, de 17, Felipe, de 15, y la pequeña Amalia, de solo 8, habían sido criados para ver a los esclavos a su alrededor como propiedad, no diferente de la fina porcelana o los candelabros de plata que adornaban su comedor. La mansión albergaba no solo a la familia inmediata, sino también a Octavio, el hermano menor de Octavio, y su esposa, Lucila, junto con sus hijos gemelos, Enrique y Luis, ambos de 14 años. Augusto servía como supervisor de los asuntos comerciales de la plantación en la ciudad, mientras que Lucila se consideraba una mecenas de las artes, organizando elaborados salones para la élite cultural del condado de Valle del Cauca. Completaban el hogar la anciana madre de Octavio, Griselda Bogotá, quien a sus 78 años aún ejercía una influencia considerable sobre las decisiones familiares, y la solterona hermana de Celeste, Don Felicidad, cuya lengua afilada y ojos aún más agudos no pasaban por alto nada de lo que ocurría dentro de los muros de la mansión. En este mundo de privilegio y poder vivían 26 almas esclavizadas, cada una cargando las cicatrices invisibles de su esclavitud. Pero ninguna llevaba cicatrices más pesadas que Violeta. Violeta había nacido en los cuartos de esclavos de la mansión en 1823, hija de Esmeralda, la cocinera principal anterior, quien había muerto de agotamiento cuando Violeta apenas tenía 14 años. Desde esa tierna edad, Violeta había sido empujada al rol de alimentar a la misma familia que poseía su cuerpo y alma. Poseía una habilidad casi sobrenatural en la cocina. Sus manos parecían saber exactamente cuánta especia añadir, cuánto tiempo dejar que el roux se
oscureciera, y que hierbas transformarían ingredientes, simples en obras maestras culinarias que ganaron la alabanza de los Bogotá en toda la sociedad del condado de Valle del Cauca. Pero los talentos de Violeta tenían un precio que pocos en la casa comprendían. Trabajaba 18 horas al día, levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno y colapsando mucho después de la medianoche, una vez que el último plato había sido limpiado. Su pequeña habitación sin ventanas en los cuartos de los sirvientes contenía nada más que un colchón de paja, un solo cambio de ropa y una pequeña cruz de madera que había pertenecido a su madre. Lo que hacía la situación de Violeta aún más insoportable era su posición única en la jerarquía del hogar. Como cocinera principal, se esperaba que mantuviera la reputación de la familia por organizar las mejores cenas del distrito. Sin embargo, le estaba prohibido probar la comida que preparaba. Conocía la textura de cada salsa por la vista, la jugosidad de cada asado por el olfato y la dulzura de cada postre por intuición sola. Esta cruel ironía no se le escapaba a Octavio, quien tomaba un placer perverso en recordarle que, aunque creaba comida digna de reyes, ella comería solo sobras por el resto de su vida. Los demás esclavos en el hogar miraban a Violeta con una mezcla de respeto y lástima. Respetaban sus habilidades y los pequeños privilegios que su posición le otorgaba. Rara vez era azotada, nunca enviada a trabajar en los campos de caña, y a veces recibía vestidos descartados por las damas de la casa, pero también la compadecían por su aislamiento, ya que su exigente horario dejaba poco tiempo para las amistades y pequeños momentos de alegría que hacían su existencia dura más tolerable. Entre el personal de la casa estaba Samuel, el hijo del maestro de establos, quien a sus 28 años había captado la atención de Violeta, a pesar de los peligros que tal atracción podía traer. Sus miradas robadas a través del patio y conversaciones susurradas en la cocina, después de medianoche, habían florecido en algo más profundo. Aunque ambos sabían que el amor era un lujo que los esclavos rara vez podían permitirse, Samuel soñaba con somehow comprar su libertad y comenzar una vida juntos en los territorios libres, pero en una plantación donde un fuerte trabajador de campo podría ganar a su amo $50 por año en ganancias. Tales sueños parecían tan lejanos como las estrellas. También estaba el viejo Moisés, el mayordomo que había servido a la familia durante más de 40 años y cuya espalda encorvada y cabello canoso contaban la historia de décadas inclinándose ante las demandas de los Bogotá. Moisés había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para anticipar las necesidades de la familia, apareciendo con vino antes de que se lo pidieran y sabiendo exactamente cuándo hacerse invisible durante sus conversaciones más privadas. Su lealtad hacia la familia era legendaria entre la sociedad del condado de Valle del Cauca, aunque aquellos que miraban de cerca podrían haber notado el fuego frío que ardía en sus antiguos ojos. La joven Lilia, apenas con 16 años, trabajaba como doncella de Celeste y sus hijas. Su belleza no había pasado desapercibida para los hombres de la casa, y vivía en constante temor por la atención que esto podría traerle. Se movía por la mansión como un fantasma, intentando permanecer invisible mientras realizaba sus tareas con la perfección que se esperaba de ella. En los establos trabajaba Tomás, el padre de Samuel, cuyo conocimiento de los caballos solo era igualado por su entendimiento de cómo sobrevivir en un mundo diseñado para quebrarlo. Tomás había sobrevivido a 3 amos y enterrado a 2 esposas, aprendiendo hace mucho tiempo que la clave para sobrevivir era nunca dejar que sus verdaderos pensamientos se reflejaran en su rostro. La rutina diaria de la mansión seguía un horario preciso que se había establecido durante décadas. El desayuno se servía a las 7 en punto, con la familia reunida en el salón matutino con vista al jardín. El almuerzo ocurría a la 1:00, a menudo con invitados de la sociedad del condado de Valle del Cauca, que venían a discutir negocios o asuntos sociales. Pero era la cena dominical la que representaba la joya de la corona de la semana culinaria. Todas las tardes de domingo a las 6:00, toda la familia extendida se reunía en el gran comedor bajo el candelabro de cristal que había sido importado de París a un costo tremendo. La mesa, que podía sentar a 20, estaría dispuesta con la mejor porcelana, plata esterlina y copas de cristal que capturaban la luz de las velas como estrellas atrapadas. Estas cenas dominicales eran sagradas para los Bogotá,
un momento en el que los negocios se dejaban de lado y los lazos familiares se celebraban y fortalecían. Para Violeta, las cenas dominicales representaban la culminación de sus esfuerzos semanales. Comenzaba a preparar el viernes, seleccionando los mejores ingredientes del mercado francés, planeando un menú que resaltara sus habilidades mientras honraba la herencia criolla de la familia. La comida solía consistir en 7 platos: una sopa ligera, pescado preparado con salsas delicadas, aves sazonadas con especias exóticas, múltiples platos de verduras con lo más fresco del jardín, elaborados cortes de carne que demostraban tanto su habilidad como la riqueza de la familia, y finalmente, postres que eran obras de arte tanto como comida. El ritual dominical de la familia era tan predecible como el amanecer. Se reunían en el salón a las 5:30 para tomar cócteles, los hombres disfrutando de brandy importado mientras las mujeres tomaban cócteles delicados. La conversación fluía sobre temas que iban desde los negocios de la plantación hasta los chismes del condado de Valle del Cauca, con los niños esperados a escuchar respetuosamente a sus mayores. A las 6:00 en punto, el viejo Moisés anunciaba que la cena estaba servida, y la familia procesaba al comedor con la ceremonia de una procesión religiosa. Octavio siempre se sentaba a la cabecera de la mesa con Celeste en el extremo opuesto. Los niños y miembros de la familia extendida tomaban sus asientos asignados según una jerarquía establecida años atrás y que nunca variaba. Griselda Bogotá, a pesar de su avanzada edad, mantenía su posición de honor a la derecha de Octavio, mientras Augusto se sentaba a su izquierda. La conversación durante estas comidas estaba cuidadosamente orquestada, con cada miembro de la familia entendiendo su rol, para mantener la imagen de una prosperidad armoniosa. Pero bajo la superficie de esta tranquilidad doméstica, cuidadosamente construida, las tensiones hervían como una olla a punto de desbordarse. La primavera de 1847 había traído un estrés inusual al hogar de los Bogotá. La cosecha de caña de azúcar había sido pobre el año anterior debido a las inundaciones, y los acreedores comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre deudas pendientes. Octavio había sido forzado a vender varias propiedades, y estaba considerando la opción impensable de vender a algunos de sus esclavos para recaudar capital. Estas presiones financieras habían hecho a Octavio aún más volátil de lo habitual. Su temperamento, que nunca había sido agradable, se había vuelto explosivo e impredecible. Los esclavos del hogar aprendieron a leer las señales de advertencia, la forma en que su mandíbula se tensaba al revisar los libros contables, el tono cortante que usaba al dar órdenes y, lo más peligroso, la manera en que sus ojos se volvían fríos y calculadores cuando planeaba alguna nueva crueldad. Fue durante este periodo de tensión creciente que la relación de Violeta con Samuel comenzó a profundizarse en algo que ya no podía ocultarse ni ignorarse. El catalizador de la tragedia que se desarrollaría llegó en una sofocante tarde de jueves a fines de junio de 1847, cuando el calor del condado de Valle del Cauca parecía presionar sobre la región como una manta asfixiante. Violeta estaba en la cocina preparando una cena para una fiesta que los Bogotá organizaban para propietarios de plantaciones visitantes de Cartagena, arreglando cuidadosamente canapés, cuando escuchó la voz de Samuel desde el patio en lo que parecía ser una angustia. Corrió hacia la ventana de la cocina y vio una escena que cambiaría para siempre el curso de su vida. Samuel estaba de rodillas en el polvoriento patio, su camisa rasgada y ensangrentada, mientras Octavio se alzaba sobre él con un látigo de cuero en la mano. El rostro del amo estaba retorcido por la rabia, con saliva salpicando de sus labios mientras gritaba acusaciones. ¿Te atreves a mirar a mi hija con esos ojos? Y la voz de Octavio se escuchaba claramente a través del aire húmedo. ¿Olvidas tu lugar, muchacho? La sangre de Violeta se heló al darse cuenta de lo que había pasado. Margot, la hija de 17 años de Octavio, había estado pasando más tiempo en los establos recientemente, y Violeta había notado cómo se sonrojaban las mejillas de la chica cada vez que Samuel estaba cerca. También había visto el malestar de Samuel ante esta atención no deseada, sus cuidadosos intentos de evitar estar a solas con alguna de las mujeres blancas de la casa. Pero en la lógica retorcida de la vida en la plantación, el malestar de un esclavo ante la atención no deseada se interpretaba como presunción, y la presunción era un crimen castigable con la muerte. Por favor, amo Bogotá,
jadeó Samuel entre los golpes. Nunca, nunca lo haría. Silencio. El látigo de Octavio crujió de nuevo, dejando otra franja ensangrentada en la espalda de Samuel. Tu silencio es culpa. Suficiente. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que selló el destino de todos. Cuando Octavio levantó el brazo para otro golpe, Violeta no pudo contenerse más. Salió disparada por la puerta de la cocina y se interpuso entre el látigo y la espalda ensangrentada de Samuel. Por favor, amo Octavio, suplicó. Samuel no ha hecho nada malo. Es un buen hombre. Trabaja duro. Las palabras murieron en su garganta cuando el rostro de Octavio se giró hacia ella, su expresión cambiando de la rabia a algo mucho más peligroso, una furia fría y calculadora. Los demás esclavos en el patio parecieron retroceder hacia las sombras, sintiendo que algo terrible estaba a punto de desatarse. Así que, dijo Octavio, su voz bajando a un susurro que de alguna manera era más aterrador que sus gritos anteriores, la cocinera cree que puede decirme cómo disciplinar a mi propiedad. Las rodillas de Violeta comenzaron a temblar, pero no se movió de su posición protegiendo a Samuel. No, amo. Yo solo... ¿Solo qué? Octavio se acercó más, tan cerca que podía oler el brandy en su aliento y ver la red de vasos sanguíneos rotos en sus ojos. ¿Solo crees que puedes interferir con tus superiores? ¿Crees que porque puedes cocinar una comida decente, tienes derecho a cuestionar mi juicio? El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la respiración trabajosa de Samuel y el canto distante de un pájaro burlón desde algún lugar del jardín. Violeta sabía que había cruzado una línea de la cual no había retorno, pero al mirar hacia abajo la forma sangrante de Samuel, se dio cuenta de que no le importaba. Samuel es un buen hombre, repitió, su voz más fuerte ahora. No ha hecho nada para merecer esto. La risa de Octavio fue como el sonido de vidrio quebrándose. Un buen hombre. Es propiedad, chica. Mi propiedad. Y tú también lo eres. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Pero creo que lo has olvidado, ¿verdad? Creo que has tenido ideas por encima de tu lugar. Lo que siguió fue un castigo que iba mucho más allá del dolor físico. Octavio ordenó que Samuel fuera encerrado en la sala de aparejos de los establos sin comida ni agua, declarando que permanecería allí hasta que aprendiera el respeto adecuado. Pero para Violeta ideó algo mucho más cruel. A partir de ahora, anunció a la familia reunida, Violeta preparará todas las comidas como de costumbre, pero no comerá hasta que cada miembro de esta familia haya declarado estar satisfecho con su trabajo. Y como yo soy muy difícil de satisfacer, dejó que la amenaza flotara en el aire como el humo de un funeral. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla indescriptible. Violeta continuó preparando comidas elaboradas para la familia, mientras subsistía solo con agua y las ocasionales sobras que el viejo Moisés o Lilia podían colarle cuando nadie miraba. Sus manos temblaban al amasar el pan. Su visión se nublaba al revolver salsas y sus piernas apenas podían sostener su peso al llevar pesadas bandejas al comedor. Pero peor que su sufrimiento físico, fue la tortura psicológica que Octavio infligía. Encontraba fallos en cada plato. La sopa estaba demasiado salada, la carne demasiado dura, las verduras sobrecocidas, y cada crítica significaba otro día sin comida. Tomaba un placer visible al describir los sabores y texturas de cada plato, mientras ella permanecía en una esquina del comedor, obligada a verlo comer la comida que había preparado pero que no podía probar. Al segundo día de su castigo, Samuel logró escapar de la sala de aparejos. Impulsado por la desesperación y la preocupación por Violeta, llegó hasta la cocina antes de que los hombres de Octavio lo capturaran. La paliza que siguió fue tan salvaje que tuvieron que llamar al doctor Thibodeau para asegurar que Samuel no muriera antes de que Octavio terminara con él. Fue mientras atendía las heridas de Samuel que el doctor Thibodeau hizo una observación que resultaría crucial para entender lo que seguiría. Al limpiar las lesiones de Samuel, notó que Violeta rondaba cerca, su rostro demacrado por el hambre, pero sus ojos ardían con una intensidad que lo incomodaba. «Esa chica», le dijo a su esposa esa noche, «tiene la mirada de alguien que ha sido empujado más allá del punto de ruptura. La he visto antes en esclavos que han sido llevados demasiado lejos. Es una mirada peligrosa». El doctor Thibodeau era un hombre que entendía el delicado equilibrio que sostenía a la sociedad de la plantación. Nacido en una familia de medios modestos,
Había trabajado para convertirse en uno de los médicos más respetados del condado de Valle del Cauca, atendiendo tanto a las familias adineradas de las plantaciones como, cuando su conciencia lo exigía, proporcionando atención médica secreta a esclavos cuyos amos preferían dejarlos morir antes que pagar por un tratamiento. Había visto suficiente crueldad a lo largo de los años para entender sus efectos en el alma humana. Sabía que la mayoría de las personas, cuando eran llevadas más allá de sus límites, simplemente se quebraban. Se convertían en cáscaras vacías que iban por los movimientos de la vida sin realmente vivir. Pero algunos, un peligroso puñado, transformaban su sufrimiento en algo más duro y enfocado. Estos eran los que sonreían mientras planeaban venganza, los que esperaban pacientemente el momento perfecto para contraatacar. Al mirar a Violeta ese día, atendiendo las heridas de Samuel con manos que deberían haber temblado de agotamiento, pero que en cambio estaban firmes con propósito, el doctor Thibodeau reconoció las señales. Tomó nota mental de advertir a Octavio que su crueldad estaba creando una situación peligrosa. Pero, como muchas buenas intenciones, fue algo que siguió planeando hacer hasta que fue demasiado tarde. Al tercer día de su castigo, algo dentro de Violeta murió y algo más nació. Mientras estaba de pie en el comedor viendo a Octavio saborear un pedazo de su famoso pudín de pan con praliné, describiendo sus sabores con entusiasmo teatral, mientras ella se tambaleaba de hambre, una claridad fría se asentó en su mente como niebla rodando desde el río Cauca. Comenzó a notar cosas en las que nunca había prestado atención antes. La forma en que la mano de Octavio temblaba ligeramente cuando estaba nervioso, indicando que sus problemas financieros eran peores de lo que la familia dejaba entrever. La manera en que los ojos de Celeste se dirigían al decantador de brandy, cuando creía que nadie la miraba, sugiriendo que la dama de la casa estaba desarrollando una dependencia del alcohol para sobrellevar su vida. La forma en que el joven Felipe robaba miradas a Lilia cuando pensaba que sus padres no lo veían, una mirada que hacía que el estómago de Violeta se revolviera por sus implicaciones. Pero lo más importante, comenzó a prestar atención a las rutinas de la familia, sus preferencias, sus hábitos. Notó que Griselda Bogotá siempre tomaba su medicina exactamente 30 minutos antes de las comidas. Observó que Augusto tenía el hábito nervioso de revisar su reloj de bolsillo precisamente cada 15 minutos durante la cena. Vio que la pequeña Amalia siempre comía sus verduras primero, guardando las partes favoritas de la comida para el final. Estas observaciones, que una vez fueron simplemente parte de su trabajo como cocinera, ahora tomaban un significado diferente. Comenzó a ver a la familia no como sus opresores, sino como un rompecabezas por resolver, un problema que requería la solución adecuada. Fue en esa tercera noche, cuando finalmente colapsó sobre su colchón de paja después de que Octavio hubiera declarado a regañadientes estar marginalmente satisfecho con su comida de la tarde, que Violeta tomó la decisión que sellaría el destino de todos. Seguiría sirviendo a la familia Bogotá con la misma habilidad y dedicación que siempre había mostrado, pero lo serviría de una manera que nunca olvidarían. El plan que comenzó a formarse en su mente no nació de una rabia repentina, ni de un impulso desesperado. Fue elaborado con la misma atención cuidadosa al detalle que ella aplicaba a sus mejores comidas, sazonado con la sabiduría paciente que había aprendido de años observando los hábitos y preferencias de la familia. Esperaría el momento perfecto, y cuando ese momento llegara, le serviría a la familia Bogotá una comida que recordarían por la eternidad. A medida que julio irrumpió con temperaturas que parecían derretir el mismo aire, el comportamiento externo de Violeta volvió a lo que la familia consideraba normal. Reanudó sus deberes con una eficiencia silenciosa, su rostro una máscara de servidumbre adecuada, que no daba ninguna pista de los cálculos que tenían lugar detrás de sus oscuros ojos. Para un observador casual, parecía que el castigo de Octavio había logrado su efecto deseado. Su cocinera rebelde había sido quebrada y devuelta a su lugar apropiado en la jerarquía del hogar. Pero aquellos que conocían bien a Violeta, nachalían notar cambios sutiles. El viejo Moisés, cuyas décadas de supervivencia le habían enseñado a leer a las personas como señales del clima, observó que los movimientos de Violeta habían adquirido una cualidad diferente. Donde antes trabajaba con la gracia fluida de alguien que amaba su oficio, ahora se movía con la precisión mecánica de un reloj.
Su famosa intuición en la cocina, la capacidad de probar una salsa con los ojos o saber exactamente cuándo el pan estaba listo por el sonido del horno, parecía haber agudizado hasta convertirse en algo casi sobrenatural. Samuel, aún recuperándose de su paliza en los cuartos de los esclavos, observaba a Violeta con creciente preocupación durante sus momentos robados juntos. La mujer de la que se había enamorado poseía una calidez que podía derretir mantequilla y una risa que podía ahuyentar las más oscuras penas. La mujer que ahora lo visitaba en la oscuridad previa al amanecer parecía tallada de un material completamente diferente. Su toque seguía siendo gentil cuando limpiaba sus heridas, pero sus ojos albergaban una frialdad que le recordaba incómodamente a la forma en que las serpientes miran a su presa justo antes de atacar. «Violeta», susurró una mañana mientras ella se preparaba para regresar a la cocina. «Me estás asustando, chica. ¿Qué está pasando en esa cabeza tuya?» Se detuvo en la puerta, su silueta enmarcada contra la luz matinal pálida que se filtraba por la única ventana de los cuartos. Cuando se giró para mirarlo, Samuel vio algo en su rostro que hizo que su sangre se helara. «Voy a encargarme de todo», dijo en voz baja. «Ya no necesitas preocuparte más». «¿Qué quieres decir con encargarme de todo?» Pero ella ya se había ido, dejando a Samuel con la terrible certeza de que la mujer que amaba estaba planeando algo que los destruiría a todos. Los cambios en el comportamiento de Violeta fueron lo suficientemente sutiles como para que la familia Bogotá permaneciera ajena a ellos. Si acaso, estaban complacidos con lo que veían como los efectos positivos de la disciplina de Octavio. Las comidas de Violeta siempre habían sido excepcionales, pero ahora parecían alcanzar nuevas alturas de arte culinario. Sus presentaciones se volvieron más elaboradas, sus combinaciones de sabores más sofisticadas, y su atención al detalle casi obsesiva en su perfección. Lo que la familia no se dio cuenta fue que Violeta había comenzado a llevar a cabo un tipo diferente de investigación. Durante sus viajes diarios al mercado local, hacía paradas que no tenían nada que ver con la preparación de alimentos. Comenzó a visitar a los vendedores de hierbas y curanderas que operaban en las sombras del comercio oficial del condado de Valle del Cauca, haciendo preguntas sobre plantas y sus propiedades que podrían haber parecido inocentes para un observador casual, pero que cargaban implicaciones mucho más oscuras. El condado de Valle del Cauca en 1847 era una región donde los límites entre medicina y magia, entre curación y daño, a menudo se difuminaban. La influencia de tradiciones africanas, prácticas de vudú caribeño y conocimientos de plantas indígenas habían creado una red subterránea de curanderos y practicantes que entendían la naturaleza dual de muchas sustancias naturales. Lo que podía curar en pequeñas dosis podía matar en cantidades mayores, y lo que podía sanar el cuerpo también podía envenenarlo, dependiendo del conocimiento y las intenciones de la persona que lo mezclara. Las visitas de Violeta a estos practicantes fueron cuidadosas y espaciadas con el tiempo. Nunca hacía preguntas directas, sino que se involucraba en conversaciones aparentemente casuales sobre hierbas y sus usos. Aprendió que plantas podían causar dolor estomacal, que podría confundirse con envenenamiento por alimentos, que hongos podían inducir síntomas que se asemejaran a una fiebre repentina, y lo más importante, que combinaciones de sustancias naturales podían producir efectos que desconcertarían incluso a médicos experimentados. Su fuente más valiosa de información provino de una amistad improbable que desarrolló con mamá Brejita, una anciana mujer criolla que vendía hierbas y remedios en un puesto en la esquina más profunda del mercado local. Se rumoreaba que mamá Brejita tenía más de 90 años, aunque su edad exacta era un misterio que parecía profundizarse en lugar de resolverse con el tiempo. Había nacido libre en Haití antes de la Gran Revolución, y su conocimiento de plantas y sus propiedades era legendario entre aquellos que sabían dónde buscar tal sabiduría. Mamá Brejita nunca preguntó por qué una esclava de cocina estaba tan interesada en aprender sobre las propiedades medicinales de varias hierbas y raíces. Tal vez percibió la desesperación bajo las preguntas cuidadosas de Violeta, o quizás simplemente entendía que el conocimiento era una forma de poder que no debía negarse a quienes más lo necesitaban. Fuera cual fuera su razón, comenzó a compartir información que ningún boticario respetable discutiría jamás con una esclava. «Esta raíz aquí», decía,
sosteniendo un trozo nudoso que parecía corteza de árbol. Es buena para problemas estomacales en pequeñas cantidades, pero si usas demasiado, causa problemas en el otro sentido. Hace que una persona se enferme mucho, muy rápido. Violeta absorbía esta información como una esponja, archivando cada detalle para referencia futura. Aprendió sobre plantas que podían causar dificultad respiratoria, hierbas que podían afectar el ritmo cardíaco y hongos que podían producir síntomas neurológicos, que fácilmente podrían confundirse con apoplejía o fiebre repentina. Pero quizás lo más valioso de todo, aprendió sobre tiempo y dosificación. Mamá Brigitte explicó cómo el cuerpo humano procesaba diferentes sustancias, cuánto tiempo tomaba, que varios venenos hicieran efecto, y cómo calcular las dosis según el peso corporal y la constitución. Este conocimiento transformó la comprensión de Violeta sobre su oficio. Comenzó a ver la cocina no solo como una forma de nutrir cuerpos, sino como un medio para controlarlos. A medida que avanzaba el verano, Violeta comenzó a realizar pequeños experimentos que pasaron completamente desapercibidos por el hogar. Añadía pequeñas cantidades de diversas hierbas a diferentes platos, observando cuidadosamente las reacciones de la familia. Una pizca de una raíz podría causar que Augusto se quejara de una leve indigestión. Una pequeña cantidad de otra hierba podría hacer que el joven Felipe se sintiera ligeramente mareado después de la cena. Estos experimentos le enseñaron sobre las tolerancias individuales, sensibilidades y reacciones que resultarían cruciales para su plan definitivo. La familia, por supuesto, atribuía cualquier problema digestivo menor al calor y la humedad del verano del condado de Valle del Cauca. Cuando Celeste se quejaba de molestias estomacales ocasionales, el doctor Tibidó recetó un tónico leve y le aconsejó evitar alimentos ricos durante la parte más calurosa del día. Cuando la pequeña Amalia parecía apática después de algunas comidas, se lo achacaron a los efectos naturales del calor opresivo en la constitución de un niño. Mientras tanto, la relación de Violeta con los demás esclavos comenzó a cambiar de maneras que reflejaban su creciente aislamiento y enfoque único. Siempre había estado algo apartada del resto del personal del hogar, debido a su posición exigente y largas horas de trabajo. Pero ahora comenzó a retirarse incluso de las pocas amistades que la habían sostenido durante los periodos más oscuros de su servidumbre. Lilia, que a menudo buscaba el consejo y consuelo de Violeta durante sus momentos más difíciles, encontró que sus acercamientos eran recibidos con respuestas educadas pero distantes. El viejo Moisés, que había servido como una especie de figura paterna para Violeta desde la muerte de su madre, notó que sus conversaciones se volvían cada vez más superficiales y breves. Incluso Tomás, el padre de Samuel, comenzó a sentirse incómodo alrededor de Violeta, percibiendo algo en su actitud que le recordaba a los perros peligrosos que había conocido, quietos y controlados en la superficie, pero listos para atacar. La única persona que parecía tener alguna percepción del verdadero estado mental de Violeta era Samuel, y hasta él fue mantenido a distancia mientras ella se enfocaba cada vez más intensamente en sus preparativos. Durante sus raros momentos juntos, él intentaba sacarla de su reserva para entender qué estaba pasando detrás de su fachada cada vez más impenetrable. «Estás cambiando, Violeta», le dijo una noche de agosto mientras estaban sentados en el pequeño jardín detrás de los cuartos de los esclavos, hablando en susurros para evitar ser detectados. «Estás convirtiéndote en alguien que no reconozco». Violeta alzó la vista hacia las estrellas, apenas visibles a través de la humedad opresiva. Por un momento su máscara se deslizó, y Samuel vio un destello del dolor y la rabia que había llevado sola durante tantas semanas. «Me quitaron todo», dijo en voz baja. «Mi mamá, mi infancia, mi libertad, y cuando finalmente encontré algo por lo que valía la pena preocuparse, cuando te encontré a ti, también me lo quitaron. Te golpearon como a un animal y me obligaron a mirar. Me dejaron morir de hambre y lo convirtieron en entretenimiento». Samuel intentó tomar su mano, pero ella se apartó. «Eso no significa que tengas que convertirte en ellos». «No me estoy convirtiendo en ellos», replicó Violeta, y la frialdad en su voz hizo que la piel de Samuel se erizara. «Ellos destruyen porque lo disfrutan. Yo voy a destruir porque es necesario». «¿Qué estás planeando, Violeta? ¿Qué vas a hacer?» Ella lo miró por un largo momento, y Samuel vio algo en sus ojos que nunca había visto antes.
una especie de paz que de alguna manera era más aterradora que cualquier rabia. «Les voy a servir exactamente lo que merecen», dijo. «Nada más, nada menos». A medida que el verano comenzaba su lenta transición al otoño, los preparativos de Violeta entraron en su fase final. Había identificado las sustancias que necesitaría, probado sus efectos en pequeñas dosis y estudiado las rutinas de la familia hasta poder predecir su comportamiento con la precisión de un reloj. Ahora todo lo que quedaba era elegir el momento perfecto y ejecutar su plan con la misma precisión impecable que aplicaba a la preparación de una comida de 7 platos. La oportunidad que había estado esperando se presentó a finales de septiembre, cuando Octavio anunció que la familia organizaría una gran cena dominical para celebrar la exitosa cosecha de su cultivo de caña de azúcar. La comida marcaría no solo el fin de la temporada de cultivo, sino también el triunfo de Octavio sobre las dificultades financieras que lo habían aquejado durante el año. Los acreedores habían sido pagados, las deudas saldadas y la plantación estaba una vez más en una base financiera sólida. Sería, declaró Octavio, un festín para recordar. A medida que el calor de septiembre comenzaba a suavizarse en la calidez más tolerable del temprano otoño, la mansión Bogotá zumbaba con preparativos para lo que Octavio había declarado sería la mejor cena dominical que el condado de Valle del Cauca jamás había presenciado. La exitosa cosecha de caña de azúcar no solo había rescatado a la familia de sus dificultades financieras, sino que también había restaurado la confianza de Octavio en su posición como uno de los propietarios de plantaciones más prominentes de la región. La lista de invitados para esta celebración leía como un ¿quién de la sociedad del condado de Valle del Cauca? El juez Honorio Dufraín y su esposa asistirían junto con el banquero Edmundo Blanchau y el influyente comerciante Alí Budro. El reverendo padre Antón Marini bendeciría la comida mientras el doctor Armand Tibidó estaría presente tanto como médico de la familia, como uno de los amigos más antiguos de Octavio. Incluso el alcalde Augusto Schuto había aceptado la invitación, llevando el número total de invitados a 23 almas, que se unirían a los 13 miembros de la familia Bogotá para una noche de celebración y exceso. Para Violeta, esto representaba la culminación de todo lo que había estado trabajando, una gran cena dominical con la familia extendida y los ciudadanos más prominentes del condado de Valle del Cauca, proporcionaría el escenario perfecto para su actuación final. La escala del evento requeriría que trabajara con precisión absoluta, coordinando múltiples platos mientras mantenía el tiempo impecable que había hecho su reputación en la región. Pero lo que hizo esta noche particularmente perfecta, para los propósitos de Violeta, fue una decisión de Octavio respecto al personal. Debido a la importancia de la ocasión, había decretado que todos los esclavos de la casa permanecerían en la mansión durante toda la noche, listos para atender cualquier necesidad que pudiera surgir. Esto significaba que, cuando llegara el momento, todos los que habían participado o presenciado su humillación estarían presentes para ver su resolución. A medida que los días previos a la cena se desarrollaban, Violeta se lanzó a los preparativos con una intensidad que impresionó incluso a los miembros hastiados del Hogar Bogotá. Pasó horas en el mercado local seleccionando ingredientes con una meticulosidad que rozaba la obsesión. Cada tomate era examinado por su madurez perfecta, cada corte de carne inspeccionado por su marmoleo ideal, y cada hierba probada por su potencia y frescura óptimas. Su menú para la noche era una obra maestra de la cocina criolla, que mostraría no solo sus habilidades, sino también el alcance completo de su conocimiento sobre los alimentos y sus efectos en el cuerpo humano. La comida comenzaría con una delicada sopa de tortuga sazonada, con el equilibrio preciso de hierbas, para estimular el apetito y crear una sensación de anticipación por lo que seguiría. Esto sería seguido por un pompano preparado con una salsa elaborada, que requería horas de preparación y tiempo cuidadoso. El tercer plato presentaría palomas rellenas con una mezcla intrincada de arroz, verduras y condimentos que habían estado en la familia de Violeta durante generaciones, aunque había hecho ciertas modificaciones a la receta tradicional que ninguno de sus ancestros habría aprobado. Los platos de carne incluirían tanto res como cerdo, preparados en diferentes estilos, acompañados de verduras del propio jardín de la mansión,
y pan que había estado creciendo exactamente el tiempo adecuado para lograr la textura y sabor perfectos. Pero fue el curso de postres el que representó la verdadera obra maestra de Violeta. Planeaba servir su famoso pudín de pan hecho con pralines y una salsa de crema pastelera que había sido el tema de conversación en la sociedad del condado de Valle del Cauca durante años. La receta había sido el secreto de su madre, transmitida a través de generaciones de cocineras esclavizadas que la habían perfeccionado en las cocinas de plantaciones a lo largo de Colombia. Violeta había pasado años refinando el plato hasta alcanzar un nivel de complejidad y sofisticación que lo convertía en el final solicitado para cada cena importante de los Bogotá. Lo que ninguno de los comensales se daría cuenta era que Violeta había pasado el último mes perfeccionando una receta muy diferente, una que transformaría esta celebración en algo mucho más memorable de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Sus preparativos finales comenzaron el viernes por la mañana, cuando hizo su última visita al puesto de mamá Breijita en el mercado local. La anciana la recibió con la misma sonrisa comprensiva que había mostrado en todos sus encuentros anteriores, pero esta vez había algo diferente en sus antiguos ojos, una especie de tristeza que parecía reconocer lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás segura de este camino que estás tomando, hija?, preguntó mamá Breijita mientras envolvía las últimas hierbas que Violeta necesitaría en un pedazo de papel marrón. Una vez que empieces por este camino no hay vuelta atrás. Violeta sostuvo su mirada sin inmutarse. Ya estoy demasiado lejos en este camino para dar marcha atrás. Ellos se aseguraron de eso. Mamá Breijita asintió lentamente y le entregó el paquete. Entonces que Dios tenga piedad de todas sus almas, susurró, porque ninguna de ustedes la encontrará en otro lugar. Ese fin de semana, mientras Violeta comenzaba el intrincado proceso de preparar el festín del domingo, su comportamiento adquirió una cualidad casi ritualista que perturbó a quienes lo observaban de cerca. Se movía por la cocina con la precisión de un relojero ensamblando la pieza de tiempo más delicada, cada acción calculada y deliberada. Su práctica habitual de tararear mientras trabajaba había cesado por completo, reemplazada por un silencio que parecía llenar la cocina como niebla. Samuel, aún recuperándose de sus heridas pero ahora capaz de moverse por la plantación con movilidad limitada, encontró excusas para visitar la cocina durante el fin de semana. Lo que vio allí lo llenó de un temor que no podía articular claramente. Violeta trabajaba con precisión mecánica, su rostro inexpresivo mientras preparaba los componentes de la comida, con una especie de arte frío, que no se parecía en nada a la alegría que una vez había encontrado en la cocina. El sábado por la noche, mientras Violeta terminaba los preparativos preliminares para el festín del día siguiente, Samuel finalmente la confrontó directamente. Esperó hasta que la cocina estuviera vacía excepto por los dos. Luego se acercó a ella mientras estaba limpiando sus cuchillos con una minuciosidad obsesiva. «Violeta, te lo ruego», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Sea lo que sea que estés planeando, no lo hagas. Podemos encontrar otra manera». Ella no levantó la vista de su trabajo, pero sus manos se detuvieron sobre la hoja que estaba puliendo. ¿Otra manera de qué, Samuel? ¿De ser libres? ¿De obtener justicia? Finalmente alzó los ojos para encontrarse con los de él, y Samuel vio algo en ellos que lo hizo retroceder involuntariamente. ¿Crees que hay justicia para gente como nosotros? ¿Crees que si solo esperamos lo suficiente, oramos lo suficiente, trabajamos lo suficiente, alguien vendrá a poner las cosas en orden? Creo que si haces lo que estás planeando, te destruirás a ti misma junto con ellos. Violeta dejó el cuchillo y se giró para enfrentarlo completamente. Ya me han destruido, Samuel. Lo que queda es solo decidir si voy a morir sola o llevarme a ellos conmigo. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? Por primera vez en semanas, Samuel vio un destello de la mujer de la que se había enamorado cruzar el rostro de Violeta, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Si realmente me amas», dijo en voz baja, «encontrarás una manera de no estar aquí mañana por la noche». Samuel la miró por un largo momento, comprendiendo finalmente en sus ojos. «Dios mío, Violeta, ¿qué has hecho?». Pero ella ya había vuelto a su trabajo, y Samuel supo que cualquier oportunidad que hubiera tenido de cambiarle la mente había pasado semanas atrás en un patio polvoriento, bajo un sol abrasador, cuando un látigo había caído sobre su espalda,
y algo dentro de la mujer que amaba había muerto para siempre. El domingo, 3 de octubre de 1847, amaneció claro y fresco, con el primer indicio de otoño en el aire que hizo que los residentes del condado de Valle del Cauca estuvieran agradecidos por el fin de otro verano brutal. La mansión Bogotá cobró vida antes del amanecer, mientras el personal del hogar se preparaba para lo que todos entendían sería el evento social de la temporada. Violeta se levantó antes del amanecer, como lo había hecho todos los días durante los últimos 10 años, pero esta mañana tenía una importancia que iba mucho más allá de la rutina. Al vestirse con el delantal blanco limpio y la pañoleta que eran el uniforme de su posición, se vio a sí misma en el pequeño pedazo de espejo roto que servía como su única vanidad. El rostro que le devolvía la mirada parecía pertenecer a una extraña, con mejillas hundidas por el peso que había perdido durante su castigo, y ojos que albergaban una especie de calma terrible. Pasó un momento estudiando su reflejo, memorizando el rostro de la mujer que había sido antes de darse la vuelta para comenzar el día de trabajo más importante de su vida. La cocina se convirtió en una sinfonía de caos controlado, mientras Violeta orquestaba la preparación de la comida más elaborada que jamás había intentado. Pero a diferencia de cenas grandiosas anteriores donde había trabajado junto a otros miembros del personal de cocina, hoy insistió en manejar los elementos más cruciales completamente sola. Preparó las salsas en soledad, mezcló los condimentos sin ayuda y protegió su espacio de trabajo con un celo que incluso a ella misma le sorprendió. El viejo Moisés, cuyos deberes como mayordomo requerían que coordinara entre la cocina y el comedor, notó que Violeta parecía haber desarrollado una conciencia de la ubicación de todos en la casa. Se detenía en su trabajo cada vez que se acercaban pasos, y varias veces Moisés la sorprendió escuchando atentamente las conversaciones en otras habitaciones, como si estuviera rastreando los movimientos de cada persona en la mansión. «La chica tiene oídos como de gato hoy», murmuró a Lilia mientras pulían la plata en la despensa. «Actúa más extraño de lo que jamás la he visto actuar». Lilia, cuyos propios nervios estaban al límite por la presión de servir a invitados tan importantes, asintió distraídamente. «Ha estado actuando rara durante semanas ahora, desde que el amo Octavio castigó a ella y a Samuel». Lo que ninguno de los dos se dio cuenta era que la aguda conciencia de Violeta tenía un propósito muy específico. Había pasado meses aprendiendo las rutinas y hábitos de la familia, pero ese día necesitaba rastrear sus ubicaciones y actividades precisas para asegurar que su tiempo fuera perfecto. Cada elemento de su plan dependía de una sincronización que habría enorgullecido a un relojero suizo. A medida que avanzaba la mañana, la mansión se llenó con los sonidos y olores de la preparación. Se arreglaron flores frescas en cada habitación. El cristal fue pulido hasta alcanzar un brillo que parecía capturar y multiplicar la luz de las velas, y la mesa del comedor fue dispuesta con una precisión que rozaba lo matemático. La mejor porcelana de la familia Bogotá, importada de Limoges a un costo tremendo, brillaba contra manteles de lino irlandés, mientras los utensilios de plata esterlina capturaban la luz del candelabro como estrellas dispersas. Alrededor del mediodía, los miembros de la familia comenzaron sus propios preparativos para las festividades de la noche. Celeste pasó horas con Lilia, arreglando su cabello en un estilo elaborado que requería docenas de pasadores y una generosa aplicación de pomada. Griselda Bogotá, a pesar de su avanzada edad, insistió en usar su mejor vestido de seda negra y las joyas de esmeralda que habían estado en la familia durante 3 generaciones. Los hombres de la familia se reunieron en el estudio de Octavio para probar el brandy importado que se serviría después de la cena. Su conversación abarcó desde el éxito de la cosecha de caña de azúcar hasta especulaciones sobre la situación política en Bogotá. Augusto, enrojecido de orgullo por la recuperación financiera de la plantación, estaba particularmente de buen humor, deleitando a los demás con historias de sus astutas negociaciones comerciales. El joven Felipe y los hijos gemelos Enrique y Luis habían recibido trajes nuevos para la ocasión, mientras que la pequeña Amalia fue vestida con un vestido blanco de organdí que la hacía parecer una pequeña ángel. A los niños se les habían dado instrucciones estrictas sobre su comportamiento para la noche. Debían ser vistos y admirados, pero solo hablar cuando se les dirigieran la palabra y nunca interrumpir las conversaciones de los adultos. A medida que avanzaba la tarde, los invitados comenzaron a llegar a la mansión.
El juez Honorio Dufraín y su esposa Matilde llegaron primero, seguidos poco después por el banquero Edmundo Blanchau y su hija Celestina, una joven cuya belleza y dote la habían convertido en el objetivo de todos los caballeros solteros del condado de Valle del Cauca. El doctor Armand Thibodeau llegó con su habitual maletín médico, aunque esperaba fervientemente que sus servicios no fueran necesarios durante lo que prometía ser una ocasión alegre. La llegada del alcalde Augusto Schuto creó un revuelo de emoción particular, ya que su presencia aportaba un aire de importancia política a la reunión. El alcalde, un hombre corpulento con impresionantes bigotes y una tendencia a hacer discursos floridos, inmediatamente se lanzó a felicitar a Octavio por su exitosa cosecha y a predecir un futuro brillante para la industria azucarera del condado de Valle del Cauca. Pero fue durante la llegada de los invitados que Violeta ejecutó uno de los elementos más cruciales de su plan. Mientras la casa se llenaba de visitantes y las rutinas normales del personal se veían interrumpidas por las demandas de la hospitalidad, ella hizo sus adiciones finales al menú de la noche. Trabajando con la concentración enfocada de un farmacéutico preparando medicina, añadió cantidades cuidadosamente medidas de diversas sustancias a diferentes componentes de la comida. Cada plato recibió atención individual con ingredientes añadidos, basados en su conocimiento detallado de las preferencias de cada comensal, su constitución física y su posición en la mesa. Las cantidades fueron calculadas con precisión matemática, suficientes para lograr el efecto deseado, pero distribuidas de tal manera que ningún plato individual contendría lo suficiente como para levantar sospechas si se analizaba por separado. Lo que hacía la preparación de Violeta particularmente diabólica era su comprensión del tiempo y los efectos acumulativos. Las sustancias que había elegido actuarían lentamente y en combinación, creando síntomas que se acumularían gradualmente a lo largo de la comida antes de alcanzar su clímax de una vez. Para cuando alguien se diera cuenta de que algo estaba mal, sería demasiado tarde para identificar la fuente o proporcionar un tratamiento efectivo. A medida que se acercaban las 6:00, la familia y sus invitados se reunieron en el salón para tomar cócteles y conversar. La atmósfera era de celebración y triunfo, con Octavio presidiendo como un rey recibiendo tributos de sus súbditos. La conversación fluía tan libremente como el vino importado, abarcando temas desde las últimas modas en París hasta especulaciones sobre los descubrimientos de oro en California. Violeta, observando desde su posición en la puerta de la cocina, sintió una especie de satisfacción fría al ver a la asamblea reunida. Cada persona que había contribuido a su sufrimiento, cada miembro de la familia que había participado o ignorado su humillación, cada pilar de la sociedad que había creado y mantenido el sistema que le había robado la vida. Todos estaban allí, vestidos con sus mejores ropas y listos para disfrutar de su obra maestra. A las 6:00 en punto, el viejo Moisés apareció en la puerta del salón y se inclinó respetuosamente. «Damas y caballeros», anunció con su voz más formal, «la cena está servida». La procesión al comedor siguió el protocolo establecido que había gobernado las comidas de la familia Bogotá durante décadas. Octavio lideró el camino con el alcalde Schuto, mientras Celeste seguía con el juez Dufraín. Los demás invitados y miembros de la familia se dispusieron según la jerarquía social, con Griselda Bogotá tomando su posición de honor, a pesar de requerir la asistencia del joven Esteban, para recorrer la corta distancia desde el salón al comedor. El comedor se había transformado en una visión de opulencia que habría impresionado incluso a los miembros más hastiados de la sociedad del condado de Valle del Cauca. Decenas de velas proyectaban un cálido resplandor sobre la compañía reunida, mientras las copas de cristal capturaban y reflejaban la luz como estrellas atrapadas. Conciencia de la ubicación de todos en la casa, se detenía en su trabajo cada vez que se acercaban pasos, y varias veces Moisés la sorprendió escuchando atentamente las conversaciones en otras habitaciones, como si estuviera rastreando los movimientos de cada persona en la mansión. «La chica tiene oídos como de gato hoy», murmuró a Lilia mientras pulían la plata en la despensa. «Actúa más extraño de lo que jamás la he visto actuar». Lilia, cuyos propios nervios estaban al límite por la presión de servir a invitados tan importantes, asintió distraídamente. «Ha estado actuando rara durante semanas ahora, desde que el amo Octavio castigó a ella y a Samuel.
Lo que ninguno de los dos se dio cuenta era que la aguda conciencia de Violeta tenía un propósito muy específico. Había pasado meses aprendiendo las rutinas y hábitos de la familia, pero ese día necesitaba rastrear sus ubicaciones y actividades precisas para asegurar que su tiempo fuera perfecto. Cada elemento de su plan dependía de una sincronización que habría enorgullecido a un relojero suizo. A medida que avanzaba la mañana, la mansión se llenó con los sonidos y olores de la preparación. Se arreglaron flores frescas en cada habitación. El cristal fue pulido hasta alcanzar un brillo que parecía capturar y multiplicar la luz de las velas, y la mesa del comedor fue dispuesta con una precisión que rozaba lo matemático. La mejor porcelana de la familia Bogotá, importada de Limoges a un costo tremendo, brillaba contra manteles de lino irlandés, mientras los utensilios de plata esterlina capturaban la luz del candelabro como estrellas dispersas. Alrededor del mediodía, los miembros de la familia comenzaron sus propios preparativos para las festividades de la noche. Celeste pasó horas con Lilia, arreglando su cabello en un estilo elaborado que requería docenas de pasadores y una generosa aplicación de pomada. Griselda Bogotá, a pesar de su avanzada edad, insistió en usar su mejor vestido de seda negra y las joyas de esmeralda que habían estado en la familia durante 3 generaciones. Los hombres de la familia se reunieron en el estudio de Octavio para probar el brandy importado que se serviría después de la cena. Su conversación abarcó desde el éxito de la cosecha de caña de azúcar hasta especulaciones sobre la situación política en Bogotá. Augusto, enrojecido de orgullo por la recuperación financiera de la plantación, estaba particularmente de buen humor, deleitando a los demás con historias de sus astutas negociaciones comerciales. El joven Felipe y los hijos gemelos Enrique y Luis habían recibido trajes nuevos para la ocasión, mientras que la pequeña Amalia fue vestida con un vestido blanco de organdí que la hacía parecer una pequeña ángel. A los niños se les habían dado instrucciones estrictas sobre su comportamiento para la noche. Debían ser vistos y admirados, pero solo hablar cuando se les dirigieran la palabra y nunca interrumpir las conversaciones de los adultos. A medida que avanzaba la tarde, los invitados comenzaron a llegar a la mansión. El juez Honorio Dufraín y su esposa Matilde llegaron primero, seguidos poco después por el banquero Edmundo Blanchau y su hija Celestina, una joven cuya belleza y dote la habían convertido en el objetivo de todos los caballeros solteros del condado de Valle del Cauca. El doctor Armand Tibidó llegó con su habitual maletín médico, aunque esperaba fervientemente que sus servicios no fueran necesarios durante lo que prometía ser una ocasión alegre. La llegada del alcalde Augusto Schuto creó un revuelo de emoción particular, ya que su presencia aportaba un aire de importancia política a la reunión. El alcalde, un hombre corpulento con impresionantes bigotes y una tendencia a hacer discursos floridos, inmediatamente se lanzó a felicitar a Octavio por su exitosa cosecha y a predecir un futuro brillante para la industria azucarera del condado de Valle del Cauca. Pero fue durante la llegada de los invitados que Violeta ejecutó uno de los elementos más cruciales de su plan. Mientras la casa se llenaba de visitantes y las rutinas normales del personal se veían interrumpidas por las demandas de la hospitalidad, ella hizo sus adiciones finales al menú de la noche. Trabajando con la concentración enfocada de un farmacéutico preparando medicina, añadió cantidades cuidadosamente medidas de diversas sustancias a diferentes componentes de la comida. Cada plato recibió atención individual con ingredientes añadidos basados en su conocimiento detallado de las preferencias de cada comensal, su constitución física y su posición en la mesa. Las cantidades fueron calculadas con precisión matemática, suficientes para lograr el efecto deseado, pero distribuidas de tal manera que ningún plato individual contendría lo suficiente como para levantar sospechas si se analizaba por separado. Lo que hacía la preparación de Violeta particularmente diabólica era su comprensión del tiempo y los efectos acumulativos. Las sustancias que había elegido actuarían lentamente y en combinación, creando síntomas que se acumularían gradualmente a lo largo de la comida antes de alcanzar su clímax de una vez. Para cuando alguien se diera cuenta de que algo estaba mal, sería demasiado tarde para identificar la fuente o proporcionar un tratamiento efectivo. A medida que se acercaban las 6:00, la familia y sus invitados se reunieron en el salón para tomar cócteles y conversar.
La atmósfera era de celebración y triunfo, con Octavio presidiendo como un rey recibiendo tributos de sus súbditos. La conversación fluía tan libremente como el vino importado, abarcando temas desde las últimas modas en París hasta especulaciones sobre los descubrimientos de oro en California. Violeta, observando desde su posición en la puerta de la cocina, sintió una especie de satisfacción fría al ver a la asamblea reunida. Cada persona que había contribuido a su sufrimiento, cada miembro de la familia que había participado o ignorado su humillación, cada pilar de la sociedad que había creado y mantenido el sistema que le había robado la vida. Todos estaban allí, vestidos con sus mejores ropas y listos para disfrutar de su obra maestra. A las 6:00 en punto, el viejo Moisés apareció en la puerta del salón y se inclinó respetuosamente. «Damas y caballeros», anunció con su voz más formal, «la cena está servida». La procesión al comedor siguió el protocolo establecido que había gobernado las comidas de la familia Bogotá durante décadas. Octavio lideró el camino con el alcalde Shuto, mientras Celeste seguía con el juez Dufraín. Los demás invitados y miembros de la familia se dispusieron según la jerarquía social, con Griselda Bogotá tomando su posición de honor a pesar de requerir la asistencia del joven Esteban para recorrer la corta distancia desde el salón al comedor. El comedor se había transformado en una visión de opulencia que habría impresionado incluso a los miembros más hastiados de la sociedad del condado de Valle del Cauca. Decenas de velas proyectaban un cálido resplandor sobre la compañía reunida, mientras las copas de cristal capturaban y reflejaban la luz como diamantes. El aroma de la cocina de Violeta llenaba el aire con promesas de delicias culinarias que ya habían hecho que las bocas se hicieran agua por toda la casa. A medida que los comensales tomaban sus asientos asignados, una sensación de anticipación llenó la sala. Octavio había estado alabando las habilidades de Violeta durante toda la semana, construyendo expectativas por lo que afirmaba sería la mejor comida que jamás habían probado. Incluso el doctor Tibidó, que había comido en los mejores establecimientos tanto del condado de Valle del Cauca como de París, se encontró ansioso por experimentar la legendaria artistry de la cocina de los Bogotá. Violeta misma permaneció invisible para los comensales, trabajando detrás de escena con el viejo Moisés y los demás sirvientes para asegurar que cada plato se presentara con un tiempo y presentación impecables. Pero a diferencia de escenas grandiosas anteriores, donde había tomado un orgullo visible en cada plato al salir de la cocina, esa noche observaba el servicio con el interés desapegado de un científico, observando un experimento. El primer plato, la delicada sopa de tortuga, fue recibido con el tipo de elogios entusiastas que alguna vez habrían llenado a Violeta de alegría. El juez Dufraín la declaró una obra maestra de las artes culinarias, mientras el banquero Blanchau la pronunció superior a cualquier cosa servida en los mejores restaurantes de París. Incluso Griselda Bogotá, cuya naturaleza crítica era legendaria, asintió su aprobación mientras saboreaba la compleja mezcla de sabores. Lo que ninguno de los comensales se dio cuenta fue que la sopa contenía la primera de varias dosis cuidadosamente medidas que actuarían en combinación durante la noche. Las hierbas que Violeta había seleccionado se absorberían lentamente en sus sistemas, construyendo hacia un efecto acumulativo que se manifestaría solo cuando todos los componentes estuvieran en su lugar. El segundo plato, el pompano preparado con una salsa elaborada que había requerido horas de preparación, continuó ganando aclamación universal. El alcalde Shuto, cuyo aprecio por la buena comida era bien conocido en toda la región, lo declaró digno de los dioses mismos y solicitó la receta, que Octavio prometió orgullosamente obtener de su talentosa cocinera. A medida que avanzaba la comida, la conversación en el comedor se volvía cada vez más animada y jovial. El vino fluía libremente, aflojando las lenguas y creando una atmósfera de celebración que parecía crecer más festiva con cada plato. Se compartían historias, se contaban chistes y se levantaban brindis por todo, desde la cosecha exitosa hasta el futuro brillante del condado de Valle del Cauca como región. Pero Violeta, observando desde la puerta de la cocina, comenzó a notar cambios sutiles en algunos de los comensales que escaparon a la atención de todos los demás. El apetito normalmente robusto de Augusto parecía ligeramente disminuido, aunque continuaba elogiando cada plato con entusiasmo.
Celeste parecía experimentar una leve molestia, presionando ocasionalmente su mano contra su estómago, en un gesto que intentaba hacer discreto. El joven Felipe lucía ligeramente enrojecido, aunque esto podía atribuirse fácilmente a la emoción de cenar con invitados tan distinguidos. Los platos de carne se presentaron con una pompa que arrancó exclamaciones de admiración de la compañía reunida. La res había sido preparada según una receta que mostraba no solo las habilidades técnicas de Violeta, sino también sus sensibilidades artísticas, mientras que el plato de cerdo demostraba combinaciones de sabores que varios de los invitados declararon no haber experimentado antes. Fue durante esta parte de la comida que el doctor Thibodeau notó por primera vez algo que luego probaría ser significativo en su comprensión de lo que ocurrió esa noche. Al observar a los demás comensales con el ojo entrenado de un médico, comenzó a detectar signos sutiles de malestar físico que parecían inconsistentes con la atmósfera alegre. Griselda Bogotá, a pesar de su aprecio vocal por la comida, parecía tener alguna dificultad para tragar. Su nieto Enrique sudaba más de lo que la cálida noche justificaba. El banquero Blanchau, cuyo estilo de conversación animado era habitual, parecía requerir más esfuerzo de lo normal, como si luchara contra algún tipo de fatiga. Pero estas observaciones fueron fugaces y fácilmente descartadas en el contexto de una comida rica, servida en una noche cálida, a personas que habían estado celebrando durante horas. El doctor Thibodeau tomó notas mentales, pero no vio causa para preocupación inmediata, especialmente dado el entusiasmo universal por cada plato a medida que se presentaba. El curso de postres representó la verdadera obra maestra de Violeta, no solo de arte culinario, sino también de su oficio más siniestro. El pudín de pan fue preparado exactamente como su madre le había enseñado, con pralines cocidos hasta una caramelización perfecta y una salsa de crema pastelera que alcanzaba una consistencia que parecía casi imposible de lograr. Pero oculto dentro de este triunfo de la cocina criolla tradicional, estaba el componente final de la receta mortal de Violeta. A medida que se servía el postre, acompañado de café y licores después de la cena, los elogios alcanzaron alturas casi ridículas. El alcalde Shuto declaró que tendría que revisar su opinión sobre qué constituía el mejor postre del condado de Valle del Cauca, mientras el juez Dufraín sugirió que los talentos de Violeta se desperdiciaban en un hogar privado y que debería estar cocinando para realeza. Octavio se deleitaba en la gloria reflejada de las habilidades de su cocinera, aceptando felicitaciones como si él mismo hubiera creado la magnífica comida. Levantó su copa en un brindis por la mejor cocinera de todo el condado de Valle del Cauca, cuyas habilidades han hecho de esta noche un triunfo, que será recordado durante años por venir. Si tan solo hubiera sabido cuán proféticas resultarían esas palabras. A medida que la comida concluía, y los comensales se recostaban en sus sillas con el agotamiento satisfecho que viene de consumir un festín verdaderamente memorable, los primeros signos inconfundibles de malestar comenzaron a manifestarse. Augusto, que había estado deleitando a la mesa con historias divertidas apenas momentos antes, se detuvo repentinamente a mitad de una frase y presionó su mano contra su garganta, su rostro contorsionándose en una expresión de confusión y dolor. «Siento», comenzó, pero las palabras parecían atragantarse en su garganta como espinas. Celeste, que había estado abanicándose delicadamente con su abanico de seda, lo dejó caer de repente cuando sus manos comenzaron a temblar sin control. El color se drenó de su rostro, dejando su tez del color del pergamino viejo. «Algo anda mal», dijo el doctor Thibodeau, levantándose de su silla con la alerta repentina de un hombre cuya formación médica acababa de ser activada por una emergencia. Pero incluso mientras hablaba, sintió su propio estómago agitándose de una manera que no tenía nada que ver con comer en exceso. En minutos, el elegante comedor se transformó en una escena de caos y horror. Uno por uno, los comensales comenzaron a experimentar síntomas que progresaron con una rapidez aterradora. Lo que había comenzado como un leve malestar escaló rápidamente a un dolor abdominal severo, acompañado de náuseas, dificultad para respirar y una sensación de ardor que parecía extenderse por sus cuerpos, como un incendio forestal. Griselda Bogotá fue la primera en colapsar. Su cuerpo envejecido no pudo resistir el asalto de las sustancias que recorrían su sistema. Cayó de su silla con un estruendo que hizo añicos el vaso de cristal con agua frente a ella,
enviando fragmentos por la mesa de caoba como copos de nieve mortales. La joven Amalia, con su vestido blanco de organdí ahora manchado de sudor y algo peor, comenzó a llorar por su madre con una voz que se debilitaba progresivamente mientras el veneno hacía su trabajo. Su pequeño cuerpo, con un metabolismo más rápido, procesó las sustancias letales más rápidamente que los adultos, haciendo que su sufrimiento fuera más intenso pero, afortunadamente, más breve. El alcalde Shuto, olvidado su dignidad política ante la agonía mortal, se arrastró por el suelo del comedor hacia la puerta, dejando un rastro de vómito detrás de él, mientras su cuerpo intentaba en vano purgarse de las sustancias que estaban apagando sistemáticamente sus órganos. El doctor Thibodeau, incluso mientras su propia visión comenzaba a nublarse y sus manos temblaban sin control, intentó proporcionar asistencia médica a las otras víctimas, pero su formación nunca lo había preparado para algo así. Un envenenamiento masivo que afectaba múltiples sistemas corporales simultáneamente y parecía diseñado para abrumar cada defensa natural que poseía el cuerpo humano. «Consigan ayuda», logró jadear al viejo Moisés, que estaba paralizado por el shock en la puerta, ante la escena que se desarrollaba frente a él. «Envíen a... Pero las palabras murieron en su garganta cuando otra ola de agonía lo dobló por la mitad, y se dio cuenta con la certeza lúcida, que a veces llega en momentos de crisis extrema, de que la ayuda llegaría demasiado tarde para cualquiera de ellos. En la cocina, Violeta permanecía perfectamente inmóvil, escuchando los sonidos de caos y muerte que emanaban del comedor. Su rostro seguía inexpresivo, pero las lágrimas corrían por sus mejillas en corrientes constantes. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación, como si una presión que había estado creciendo dentro de ella durante meses finalmente encontrara su salida. Samuel la encontró allí, de pie como una estatua en medio de la cocina que había gobernado durante tantos años. Había intentado seguir su consejo de ausentarse de la plantación esa noche, pero su amor por ella lo hizo imposible de dejar. Ahora, al escuchar los gritos y ver sus lágrimas, comprendió la magnitud total de lo que ella había hecho. «Violeta», susurró, extendiendo hacia ella unas manos que temblaban no por el veneno, sino por el dolor. «¿Qué has hecho?». Ella se giró hacia él, y por primera vez en semanas vio algo en sus ojos que se asemejaba a la mujer de la que se había enamorado. Pero era solo un parecido. La mujer que había conocido se había ido para siempre, reemplazada por alguien transformada por el sufrimiento en un instrumento de justicia tan terrible y definitivo como la tumba misma. «Les serví exactamente lo que merecían», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de los sonidos que se desvanecían en el comedor. Nada más, nada menos. A medianoche la mansión Bogotá había caído en silencio, excepto por las oraciones susurradas de los esclavos sobrevivientes y el rasguño de la pluma del doctor Thibodeau, mientras luchaba por completar los certificados de defunción requeridos por la ley. Su propia supervivencia permaneció como un misterio que lo desconcertaría por el resto de su vida. Tal vez sus porciones más pequeñas, debido a su apetito naturalmente modesto, lo salvaron, o quizás los años de exposición de su cuerpo a varios medicamentos le dieron alguna resistencia al cóctel mortal que Violeta había preparado. La causa oficial de muerte registrada en los archivos parroquiales, que aún existen hoy en los archivos estatales de Colombia, fue listada como fiebre repentina de origen desconocido. El doctor Thibodeau sabía que esto no era exacto, pero también entendió que la verdad no le serviría a nadie. Un envenenamiento masivo en uno de los eventos sociales más prominentes del condado de Valle del Cauca crearía pánico en toda la región y destruiría la reputación de todos conectados con el nombre Bogotá. Más práctico, reconoció que Violeta había diseñado su venganza con tanta habilidad que probar un asesinato sería prácticamente imposible. Las sustancias que había usado eran todas de origen natural, y sus efectos en combinación serían imposibles de identificar con el conocimiento médico y las técnicas de investigación disponibles en 1847. Cualquier autopsia revelaría solo que las víctimas habían muerto por fallo orgánico sistémico, lo que podría atribuirse a una serie de causas naturales. Las secuelas de lo que se conoció en conversaciones susurradas como la tragedia de los Bogotá resonaron en la sociedad del condado de Valle del Cauca durante años por venir. La plantación,
Con toda su familia propietaria muerta, fue confiscada por acreedores y vendida en subasta. La mansión misma permaneció vacía por casi una década, antes de ser comprada por un hombre de negocios del norte que no tenía conocimiento de su historia. Los esclavos del Hogar Bogotá fueron dispersados a diferentes compradores por todo el condado de Valle del Cauca. Sus familias se rompieron en la fría matemática de la liquidación de la herencia. Algunos, como el viejo Moisés y Tomás, fueron comprados por propietarios de plantaciones que valoraban su experiencia y habilidades. Otros, particularmente los más jóvenes como Lilia, desaparecieron en la vasta red de trata de personas que abastecía de mano de obra a las plantaciones de caña de azúcar por toda la región. Samuel sobrevivió lo suficiente para ser vendido a una plantación de algodón en el Valle del Magdalena, donde murió 2 años después en un accidente que pudo o no haber sido verdaderamente accidental. Quienes lo conocían dijeron que nunca se recuperó del trauma de aquella noche de octubre y que pareció dar la bienvenida a la muerte cuando finalmente llegó por él. Violeta misma desapareció completamente de los registros históricos después de esa noche. Algunas cuentas sugieren que fue vendida a una plantación en las parroquias remotas del condado de Valle del Cauca, donde murió en el anonimato dentro de unos pocos años. Otros afirman que escapó durante el caos tras el descubrimiento de los cuerpos y se abrió camino hacia la libertad en los estados del norte o Canadá. Pero la leyenda más persistente, susurrada entre las comunidades criollas del condado de Valle del Cauca durante generaciones, sostenía que Violeta nunca fue capturada ni vendida, porque simplemente se alejó de la plantación esa noche y desapareció en las sombras del mercado local. Según esta versión de los eventos, sobrevivió utilizando sus extraordinarias habilidades culinarias para alimentar a los miembros más pobres de la sociedad del condado de Valle del Cauca, viviendo bajo un nombre asumido y encontrando una especie de redención a través del servicio a aquellos que más necesitaban ayuda. El doctor Thibodeau, quien llevó el secreto de lo que había presenciado por el resto de su vida, dejó atrás un diario privado que fue descubierto por sus descendientes más de un siglo después. En él, registró sus observaciones sobre aquella terrible noche y su creciente comprensión de cómo se había cometido el crimen. Sus notas revelan una profunda admiración por la precisión y habilidad con las que Violeta había planeado y ejecutado su venganza, incluso mientras luchaba con las implicaciones morales de lo que había hecho. Ella no era una asesina por naturaleza, escribió en una entrada fechada varios meses después de la tragedia. Era una mujer llevada a convertirse en algo que nunca había querido ser, por circunstancias que habrían quebrado a la mayoría de las personas, mucho antes de que alcanzaran su punto de ruptura. Si hay culpa que asignar en este asunto, debe ser compartida por todos nosotros que participamos o toleramos el sistema que creó tal desesperación. La mansión Bogotá, cuando finalmente fue ocupada nuevamente a finales de la década de 1850, se convirtió en el escenario de numerosos incidentes inexplicables que los locales atribuyeron a causas sobrenaturales. Los invitados a la cena reportaron sentirse repentinamente enfermos durante las comidas. Los sirvientes se quejaron de olores extraños que emanaban de la cocina, y más de un cocinero renunció después de afirmar haber visto la figura de una joven negra de pie junto a la estufa en las primeras horas del amanecer. Estas historias, combinadas con los rumores persistentes sobre la verdadera causa de la muerte de la familia Bogotá, contribuyeron a la reputación de la mansión como una de las casas más embrujadas del condado de Valle del Cauca. El edificio cambió de manos con frecuencia en las décadas siguientes, con pocos propietarios permaneciendo más de 1 o 2 años antes de vender y mudarse a otro lugar. Durante la Guerra de la Independencia, la mansión fue brevemente ocupada por fuerzas patriotas y luego sirvió como hospital temporal para soldados heridos. Los registros militares de este periodo incluyen varios informes de pacientes que experimentaron enfermedades misteriosas que parecían no tener explicación médica, lo que llevó a especular que lo que había causado la tragedia original continuaba afectando a quienes entraban en la casa. En la década de 1880, la mansión fue comprada por una sociedad histórica que pretendía preservarla como ejemplo de la arquitectura de la época colonial. Sin embargo, sus esfuerzos fueron frustrados por una serie de accidentes y contratiempos que finalmente los obligaron a abandonar el proyecto.
El edificio fue finalmente demolido en 1894, y los periódicos locales reportaron que la tripulación de demolición encontró la cocina en condiciones notablemente buenas, a pesar de décadas de abandono, como si hubiera sido preservada por alguna fuerza desconocida. El terreno donde alguna vez estuvo la mansión permaneció vacío durante muchos años antes de ser desarrollado en un pequeño parque que existe hasta el día de hoy. Los residentes locales aún reportan incidentes inusuales en el área, enfermedades repentinas durante reuniones comunitarias, el olor a comida cocinándose cuando no hay cocinas cercanas, y avistamientos ocasionales de una joven negra, vestida con ropa de la época colonial, caminando por el parque en las primeras horas de la mañana. Pero quizás el legado más duradero de la historia de Violeta no reside en cuentos de fantasmas o especulaciones sobrenaturales, sino en la forma en que ilustra la capacidad humana, tanto para la crueldad como para la resistencia. El sistema de esclavitud que creó las condiciones para esta tragedia se construyó sobre la premisa de que los seres humanos podían ser reducidos a propiedad, que su sufrimiento podía ser ignorado, y que su humanidad podía ser negada indefinidamente sin consecuencias. La historia de Violeta sirve como un recordatorio Stark de que tales suposiciones no solo fueron moralmente incorrectas, sino también peligrosamente ingenuas. Cada sistema de opresión lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción, y esas semillas a menudo son plantadas por las mismas crueldades que el sistema depende para mantenerse. Los 13 miembros de la familia Bogotá que murieron esa noche de octubre no eran personas malvadas en un sentido simple de la palabra, eran productos de su tiempo y lugar, criados para ver la esclavitud como algo natural y normal, enseñados a considerar a los esclavos como fundamentalmente diferentes de ellos mismos, pero su disposición a participar y beneficiarse de un sistema construido sobre el sufrimiento humano creó las condiciones que finalmente los destruirían. En última instancia, la venganza de Violeta fue a la vez completamente comprensible y profundamente trágica, comprensible por el trato inhumano que la llevó a ello, y trágica porque representó la corrupción de un alma que una vez encontró alegría en crear alimento y brindar placer a otros. La mujer que una vez tomó orgullo en alimentar a las personas, se convirtió en alguien que encontró propósito en destruirlas, no porque fuera inherentemente malvada, sino porque el mundo en el que vivía no le dejó otro camino hacia la dignidad y la justicia. Este misterio nos muestra que los horrores más aterradores son a menudo aquellos que crecen a partir de elecciones humanas y sistemas sociales en lugar de fuerzas sobrenaturales. El verdadero fantasma que rondaba la mansión Bogotá no era el espíritu de ninguna persona individual, sino la culpa colectiva de una sociedad que había construido su prosperidad sobre la base de la esclavitud humana.